Muy buenas amigos, ¿cómo han estado? Hoy día les vengo a enseñar cómo hacer la inversión de giro de un motor trifásico en 3D. O sea que de esta forma nosotros vamos a poder ver cómo es las conexiones de manera física, ya que las imágenes en 3D nos enseñan los elementos como son en realidad. Para esto nos vamos a ayudar del esquema de mando y maniobra y el esquema de potencia que realizamos en el anterior video. Si no lo han visto, les dejaré el link aquí abajo para que puedan irlo a ver. Listo, primero vamos a comenzar con el esquema de mando-maniobra, para nosotros identificar los elementos que vamos a usar, ya que aquí están todos. Vamos a empezar, tenemos aquí 3D, aquí tenemos todos los elementos. Y vamos a empezar con el primer elemento que nos dice aquí, que es la alimentación, en este caso la línea que tenemos aquí. También vamos a necesitar el neutro. Listo. Una vez teniendo las alimentaciones, vamos a empezar con las protecciones. En este caso es un disyuntor, la protección las tenemos por aquí. Aquí tenemos. Esta va a ser nuestra protección. En este caso no necesitamos esta, necesitamos una que es esta de aquí, que nos dice una línea y un neutro. Está aquí, línea y neutro es la que necesitamos. La hacemos de forma pequeña por el espacio, nada más. Y la colocamos. Listo. Vamos a seguir con lo siguiente, que nos dice que aquí necesitamos un pulsador normalmente cerrado, un S1, que lo tenemos por este lugar. Aquí tenemos un pulsador. Si no lo han visto en los videos anteriores ya les he enseñado cómo es de ver interiormente su simbología, pero si no, damos doble clic en el elemento, vamos a simbología y aplastamos OK. Nos podemos dar cuenta que 1 y 2 es un interruptor normalmente cerrado, que es el que necesitamos. 3 y 4 es un interruptor normalmente abierto, que luego lo usaremos. En este caso vamos a utilizar 1 y 2. Y para los otros interruptores 2 y 4. Una vez que nosotros sabemos esto, vamos a ponerle de color rojo y en 3D. Listo. ¿Por qué de color rojo? Porque este va a ser un interruptor el cual va a parar nuestro circuito, va a parar lo que estemos haciendo. Por eso es de color rojo. Listo, ahora nosotros vamos a tenernos que darnos cuenta que KM2, que esto es un contacto auxiliar normalmente cerrado, tenemos también aquí de KM2 un contacto normalmente abierto, tenemos aquí la bobina de KM2 y tenemos acá los contactos auxiliares de KM2. Estos no vienen separados, esto es un solo elemento que se llama contactor, por lo cual nosotros tenemos aquí, este es un contactor. Muy bien, nosotros vamos a ver la simbología para nosotros ver dónde están ubicados estos elementos. Listo. Como podrán ver aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto representa los contactos de potencia que los tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son estos de aquí, son estas líneas gruesitas. Una vez que sabemos eso, vamos a identificar dónde están los contactos auxiliares. En este caso tenemos 11 y 12, un contacto normalmente cerrado. Nosotros tenemos aquí un contacto normalmente cerrado, que dice aquí 11 y 14 en este caso, pero aquí nos dice que es 21 y 22. Esto de aquí es un contacto normalmente cerrado, el cual vamos a usar. Luego tenemos aquí 3 y 14 de KM2, que es un contacto auxiliar normalmente abierto. Ese sí lo tenemos aquí, 13 y 14. Es un contacto normalmente abierto. Aquí tenemos A1 y A2, que es la bobina. Aquí tenemos A1 y A2. Muy bien, una vez que nosotros identificamos dónde están nuestros elementos, ya podemos nosotros volverlo a ponerlo en 3D y acomodarlo. Listo, una vez que haya quedado comprendido. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Como dice que necesitamos dos, tanto necesitamos un KM1 como KM2, entonces sería dos contactores. Sacamos otro más. Listo. Lo modificamos a nuestro gusto. Si lo queremos grande, pequeño, no importa. Listo. Ahora nosotros, ¿qué procede? Que también necesitamos nosotros nuestras luces pilotos para identificar que está en funcionamiento nuestro contactor. Las tenemos aquí, las luces piloto. Las acomodamos. Listo, de la siguiente manera. Muy bien. Listo, ahora que tenemos acomodado, ¿qué más nos hace falta?
Nos hace falta el pulsador que tenemos aquí, S2, que es un normalmente abierto, que va a ser el encargado de hacer girar nuestro motor en sentido horario. Vamos a ponerlo. Aquí lo tenemos. Este pulsador. Este de aquí nos va a hacer girar nuestro motor en sentido horario. Luego necesitamos un pulsador S3, otro normalmente abierto. ¿Y qué va a hacer este? Este va a ser de funcionar nuestro motor en sentido horario, antihorario, perdón. Lo colocamos de la siguiente manera. Lo colocamos por acá. Listo para identificarlo más fácilmente. Luego, ¿qué más necesitamos nosotros? Nosotros también ya hemos tenido todos los elementos que se van a utilizar en el esquema de mando maniobra. Ahora vamos al esquema de potencia para ver qué necesitamos. Necesitamos nosotros una alimentación trifásica que es para el motor, por lo cual vamos a alimentaciones y aquí tenemos una alimentación trifásica. La colocamos. ¿Y qué nos dice después? Que necesitamos una protección. La protección para los contactores y para el motor, que es una protección trifásica. Vamos a 3D, tenemos aquí la protección. En este caso está bien, ya que dice de 3 líneas trifásica y la ponemos en pequeño y listo. Ya la tenemos nosotros. Muy bien. Ahora que nosotros tenemos nuestra protección, nos hace falta nuestro motor. Por último, el motor que está aquí. Y lo ponemos aquí. Listo. Ahora una vez que nosotros ya tenemos todos los elementos que vamos a utilizar de forma en 3D, ahora vamos a proceder nosotros a nombrarlos para que el sistema nos coja como elementos distintos, ya que si están nombrados de la misma manera, se nos hace el sistema de coger como un solo elemento. ¿Qué nos dice aquí que tenemos? El pulsador cerrado, que es un S1, damos dos clics y ponemos un S1. Luego tenemos los pulsadores S2 y S3, que es el de marcha para en sentido horario y el de marcha para sentido antihorario. Entonces los colocamos. Este va a ser S2, el que va a hacer girar en sentido horario, y este S3, el que va a hacer girar en sentido antihorario. Muy bien. Ahora vamos a seguir. Tenemos un contactor KM1 y un contactor KM2. Entonces ponemos un contactor KM1 y un contactor KM2. Listo. Muy bien. Nosotros también, como podemos observar, aquí tenemos las luces piloto que tienen un H1 y un H2. Procedemos también a nombrarlas. Primero las acomodamos de una manera que se vean estéticamente bien. Listo. Ahora vamos a ponerle H1, que es la luz piloto 1, y H2, que es la luz piloto número 2. Muy bien. Ahora hemos terminado nosotros de ver los elementos de aquí. Ahora vamos a proceder a ver los otros. Si tenemos algo más que cambiar de nombres. Por lo tanto, aquí tenemos la protección que va a ser la misma y nada más. Listo. Una vez nosotros que tenemos nombrado, vamos a proceder al cableado. Como siempre, primero el cableado del mando y maniobra. Listo. Vamos a proceder. Aquí tenemos cable y a cablear con el cable de fase. ¿Qué nos dice? Que de la línea vamos a ingresar a la protección. Entonces de la línea vamos a ingresar a la protección. ¿Y qué nos dice después? Que de la salida de la protección vamos a ingresar a S1, el pulsador normalmente cerrado. En este caso, como les dije, vamos a utilizar 1 y 2, ya que es el normalmente cerrado. De su salida a la entrada y de la salida, ¿qué nos dice? Vamos a hacer primero este pedazo de aquí. Vamos a ir por secciones. Primero esta y después esta. Entonces, ¿qué nos dice? De la salida de este de aquí, vamos a ingresar al contacto auxiliar normalmente cerrado de KM2, que lo encontramos acá, que en este caso que les dije que es 21 y 22. Entonces, de esta salida, vamos a cablearlo de la siguiente manera. Listo. Listo. Vamos a bajarlo un poquito. Listo. Seguimos. Hacia 21 y 22. Aquí tenemos 21, que es la entrada, que estamos haciendo esto. Y la salida, vamos a ingresarla al pulsador normalmente abierto, en este caso S2, que estaría en este lado de acá.
tenemos aquí la salida y la vamos a ingresar a este lado de acá. En este caso, como les dije, 3 y 4 es el pulsador normalmente abierto. En ese caso utilizamos esos a su entrada. Y de su salida vamos a ingresar a la entrada de la bobina de KM1. Entonces de su salida, de la siguiente manera, de su salida, vamos a la entrada de la bobina. Listo, hemos hecho esto. Y ahora que nos dice que tenemos que cerrarla con neutro, pues vamos a conectar el neutro. El neutro tenemos aquí. El neutro de la alimentamos del neutro a la protección y de la salida de la protección. Ahora sí vamos a proceder a cablear a la salida de la bobina. En este caso, un poquito más abajo, listo, ahí, a la salida. Listo, nosotros hemos realizado esto de aquí. Ahora vamos a proceder nosotros a enclavar este contactor, como les dije, con un contacto auxiliar normalmente abierto. Entonces, ¿qué nos dice? Del S2 de la entrada a la entrada del contacto auxiliar normalmente abierto, que lo tenemos aquí, que es 3 y 14. Entonces, como vemos que aquí es la entrada, podemos cablearla desde ahí. Aquí es la entrada. A ver, aquí es la entrada. Listo. La cableamos a la entrada. Listo. Ahora, ¿qué nos dice? De su salida a su salida. Entonces, aquí es la salida y la vamos a cablear a su salida. Está aquí. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, nosotros tenemos que dirigirnos aquí. Esto de aquí se llama conexión o punto de conexión y tenemos que hacer una conexión ya que aquí tenemos conexiones. Aquí tenemos la conexión que es el lado de aquí y el lado de aquí. Listo, ahí tenemos nuestras conexiones. Ahora procedemos también nosotros a conectar en paralelo a la luz piloto. Nos dice de la entrada de la bobina de A1 a la entrada de la luz piloto. Entonces, como tenemos aquí la entrada, la conectamos a la entrada. Listo, de la siguiente manera. Y ahora la salida la conectamos a neutro. Como aquí tenemos nuestro cable de neutro, lo conectamos igualmente. Listo. Que prosigue hacia los puntos de conexión, no nos olvidemos. Los tenemos aquí y aquí. Listo, nosotros hemos logrado hacer este primer circuito. Ahora vamos a hacer el de acá. ¿Qué nos dice? De la salida de S1. Aquí tenemos S1. Esta es la salida. ¿Qué nos dice? Que lo conectemos a la entrada del contacto auxiliar de KM1. Que lo tenemos aquí. Muy bien. Todito este cable de aquí es la salida. Entonces lo podemos agarrar de aquí, el punto de conexión. Ya que todo esto, si podemos observar todo esto, es la salida. Entonces lo podemos tener el punto de conexión desde aquí acá, que como les dije 21 y 22 es el contacto auxiliar normalmente cerrado de KM1. ¿Y qué nos dice? La salida la conectamos al pulsador normalmente abierto, en este caso S3. Tenemos aquí su salida, en este lado de acá, su salida, ¿a dónde la conectamos? Pues la conectamos a 3 y 4, que ese es uno normalmente abierto. Y la conectamos aquí. Muy bien, ya tenemos conectado aquí. Que nos dice que su salida la conectamos a la entrada de la bobina de KM2. Entonces en este caso sería acá. Entonces su salida la hacemos de la siguiente manera. Su salida la conectamos a su entrada de la bobina de KM1. Aquí está. ¿Y qué nos dice? Que la salida la conectamos a neutro. Vamos a seguir nuestro cable de neutro que está aquí y lo conectamos acá. Listo. Ahora, ¿qué prosigue? Nosotros vamos a tener que hacer el enclavamiento igualmente de esta bobina. Como les dije, es en paralelo al contacto auxiliar normalmente abierto de KM2, 13 y 14, que tenemos aquí 3 y 14. Entonces aquí tenemos nuestra entrada. Vamos a cablearla. Aquí, entre nuestra entrada, la cableamos hacia 3 y 14, el contacto auxiliar normalmente abierto, que es aquí. Y su salida la conectamos a su salida.
Aquí tenemos la salida, entonces nos vamos hacia acá y la conectamos. Muy bien, ahí está con su salida. No nos olvidemos los puntos de conexión, que es aquí y aquí. Listo. Ahora también por último conectamos en paralelo igualmente nuestra luz piloto. La luz piloto de aquí, de la entrada a la entrada. Y la cerramos con neutro, como podemos ver. Aquí tenemos el neutro y la cerramos de la siguiente manera. Muy bien. Listo. Listo, listo, listo. Ya. Ahora vamos a hacer los puntos de conexión. Es aquí y es aquí. Nosotros hemos terminado nuestro esquema de mando maniobra. Si nosotros podemos, también podemos comprobar el circuito. ¿Cómo lo comprobamos? Alzamos, ponemos en simular, alzamos protecciones y nosotros si pulsamos este pulsador de aquí, el S2, se debe prender el contactor KM1. Como podemos ver, se ha prendido la luz piloto y vemos que está encendido. Nosotros no podemos encender el contactor KM2 con el pulsador S3. ¿Por qué? Porque está, como nos podemos ver aquí, se abriría nuestro circuito y no nos permite pasar la entrada, ya que estaríamos haciendo un corte. Entonces, si lo apagamos, lo prendemos, nos damos cuenta que se enciende KM2 y no podemos encender KM1. Ese es el funcionamiento principal. Como podemos ver que está bien, nosotros procedemos a apagarlo, dejamos de simular y vamos nosotros a proceder a hacer por último nuestro esquema de potencia en el donde conectamos nuestro motor. Muy bien, ¿qué nos dice? Que de la alimentación entramos a la protección. Hablemos con estos cables que es un poco más sencillo. De la alimentación a la entrada de la protección. Luego, de la salida de la protección a la entrada de los contactos de potencia de KM1 que están aquí. Entonces de su salida la conectamos a la entrada de la siguiente manera. Y ahora que nos dice, de la salida la conectamos a la entrada del motor. Entonces de la salida la conectamos a la entrada del motor de la siguiente manera. Y hemos terminado esta parte. Ahora vamos a proceder a hacer la inversión de giro. ¿Qué nos dice? Que alimentemos normalmente. La línea 3 la alimentamos al 5. La línea 2 la alimentamos a 3. La línea 1 la alimentamos a 1. Y pues procedemos a conectarla. Aquí, muy bien. La conectamos la 3. La conectamos a 5. Listo. La 2 la conectamos a 3. Listo. Y la 1 la conectamos a 1. Muy bien, nosotros hemos logrado hacer esto. Esto de aquí hemos logrado. Ahora aquí viene la inversión de giro. ¿Qué nos dice? La 2 la conectamos a la 6. ¿Entendido? Vamos a conectarlo. Que tenemos aquí la 2 la conectamos a la 6 que está aquí. Entonces vamos de la siguiente manera. Aquí la conectamos acá a la 6 aquí. Muy bien. ¿Y qué nos dice? La 4 la conectamos a 4 igualmente. Entonces la 4 la conectamos a 4. Listo. Y nos dice que la 6 la conectamos a 2. La 6 la conectamos a 2. Muy bien. De la siguiente manera nosotros hemos terminado nuestro circuito. Ahora vamos a proceder a ver su funcionamiento. Muy bien. Listo. Ahora vamos a proceder a ver su funcionamiento correcto. A ver si nosotros hemos logrado hacer el esquema. Para darles una pequeña advertencia, o sea que nosotros estos puntos de conexiones, si nosotros conectamos por aquí en cualquier lugar, se tomará como un punto de conexión y provocaríamos un cortocircuito. Por lo cual colocarlo solo donde van conexiones, donde van derivaciones, como en los siguientes lados. Aquí tenemos una conexión, se conecta a la entrada y a la entrada de la luz piloto. Aquí hay una derivación, aquí hay 3 líneas. Entonces tenemos que hacer un punto de conexión. Y con esa aclaración vamos a proceder a simular. Simulamos
alzamos las protecciones y ahora vamos a ver el funcionamiento. S2 debe girar en sentido horario. Al nosotros presionarlo, lo vamos a presionar. Como nos damos cuenta, la flecha aquí está girando en sentido horario. Y ahora al nosotros querer pulsar el otro para que gire en sentido antihorario, no podemos. ¿Por qué? Por esta distribución de equipo jugando con los contactos. No nos permite, ya que si nos permitiría, nosotros provocaríamos un cortocircuito, ya que aquí estamos invirtiendo líneas. Ahora nosotros paramos y vamos a pulsar S3. Vemos que está girando en sentido antihorario y está correctamente. Pulsamos S2 y vemos que no funciona. Y está correctamente, como les dije, porque si funcionaría provocaríamos un cortocircuito. De la siguiente manera nosotros paramos y muy bien, encendemos. De la siguiente manera hemos nosotros logrado conectar un motor trifásico en un diseño en 3D. Esta es la manera correcta en la cual nosotros tenemos que conectar. Y pues sin nada más muchachos, espero que hayan entendido, comprendido y sin nada más nos vemos para muchos más esquemas. Muchas gracias.